Bueno, voy a activar el chat. Tengo que... Bien, vamos a comenzar nomás repasando por ahí algunas cuestiones y vamos a terminar, digamos, esta unidad 2. Yo no me acuerdo si les había enviado no, el trabajo de la unidad 2 no. Entonces vamos a terminar nomás. Hay una, o sea, lo que vamos a ver nada más es una demostración, o sea, cómo encontrar la recta de regresión y vamos a eh, resolver después el trabajo este de la semana pasada, ¿sí? Eh, o sea que no tenemos mucho hoy. Eh, Terminamos hoy y ahí les voy a mandar, además del trabajo de la unidad 3 ya como para que entonces la semana que viene ya comenzamos con la otra unidad y el trabajo lo vamos resolviendo, digamos, ¿sí? Bien, nosotros nos habíamos quedado por acá en lo que es el la covarianza estaba acá, en la medida de Pearson, pero lo que es que es R o el valor de la correlación lineal, ¿sí? Recordemos siempre que lo que nosotros estamos midiendo acá es una correlación lineal, por lo tanto, si hay variables que estén asociadas de otra forma, o sea, por ejemplo, a través de una curva, entonces esto va a darnos cero, digamos, pero eh, que nos dé cero la correlación, digamos, el valor de R no indica que no haya correlación, sino que no es lineal, digamos, o sea, no podemos asegurar que no hay correlación, sino que esa correlación al menos no es lineal, ¿sí? Ahora, si nos da un valor cercano a 1, sí podemos asegurar que hay una correlación lineal, ¿sí? Bien. Después lo que sigue es el tema de la regresión lineal simple. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regresión lineal? ¿Sí? Es encontrar una recta que se aproxime, digamos, a esa distribución bivariada, ¿sí? Es decir, una recta que se ajuste a nuestra distribución, ¿sí? Yo les voy a mostrar sería por ejemplo, a ver en acá fíjense que acá en este gráfico, lo que se ve, voy a acercar un poco, a ver si no, ¿alguien no? Fíjense que, fíjense que acá en este gráfico, por ejemplo, a ver, en este gráfico, por ejemplo, marca ciertos puntos, digamos, en amarillo y marca una recta en verde, ¿sí? Esa recta en verde es una recta aproximada, ¿sí? Lo que nos va a dar, digamos, es una aproximación que nos permite hacer ciertas estimaciones, ¿sí? No sé quién tiene el micrófono abierto que por ahí se escucha. Vean. Solange, me parece que es. O Enzo, uno de los dos. Solange, si nos escuchas, ahí está, gracias. Porque hace como ruido. Bueno, cuando quieran preguntar algo, no duden en desactivar y consultar. Eh, lo ideal es que consulten por el audio porque el chat a veces me olvido de mirar. Y como no le presté mucha atención, entonces por ahí se me pasa. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros lo que tenemos es
una nube de puntos, que acá son estos puntos amarillos, que son los asociados a una variable x y a una variable y, ¿sí? Lo que nosotros vamos a querer encontrar ahora entonces es una recta que se ajuste, o la recta que mejor se ajuste a esos valores. En este caso es esa recta verde, ¿sí? Es como si fuera una recta promedio, ¿sí? Que lo que nos va a hacer es permitir hacer estimaciones, digamos, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a conocer, por ejemplo, solamente algunos valores de esa variable. Entonces, a través de la recta nos permite hacer algunas estimaciones para valores que no tenía, ¿sí? Eh, yo tengo acá un gráfico hecho. Sería algo así, ¿sí? Yo voy a, por ejemplo, ¿sí? Em, yo tengo, fíjense, los puntos azules, ¿sí? Los puntos azules son, ¿sí? Respectivamente, el X, ¿sí? E Y que tengo en mi distribución, digamos, ¿sí? No todos tienen marcado la Y porque si no quedan demasiados, digamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos en una 9 puntos, ¿sí? Y nosotros, voy a poner así. Si nosotros ocultamos, voy a ocultar los, bueno, voy a cerrar nomás acá, porque si no se me mueve, ¿sí? Voy a seleccionar nomás y los oculto de acá. Ahí queda el segmento. Fíjense que esos puntos, uy, acá puse el equivocado. Son los puntos azules los que tienen que quedar. Em, vamos a seleccionar todos y sacarlos de uno. Fíjense, esos puntos azules serían los puntos que se corresponden a eh, nuestro diagrama, digamos, de dispersión, digamos, ¿sí? O sea, son los puntos que corresponden el valor de x y el valor de y, ¿sí? O sea, la variable x y la variable y para cada observación, ¿sí? A, B, C, E, el D se saltó, digamos, F, I y J serían los puntos, digamos, que obtenemos en una distribución bivariada, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer entonces es hallar una recta que me permite estimar, por ejemplo, digamos, si yo conozco x sub 4 y conozco x sub 5, pero quisiera conocer qué pasa en un valor intermedio entre ellos, digamos, ¿sí? O sea, asignarle un valor de x intermedio y ver cuánto aproximadamente me da para la variable y, ¿sí? O para cualquier valor, digamos, un valor mayor, un valor a futuro, por ejemplo, ¿sí? O sea, supongamos que eh, yo tengo un negocio, por ejemplo, y hago publicidad, digamos, ¿sí? Digamos que dependiendo del tiempo de publicidad que yo destine, voy a tener mayor cantidad de ventas, ¿sí? O sea, publico en Facebook, en lo que sea, en Instagram, en lo que sea, para así obtener más ventas, digamos, ¿sí? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuánto sería el tiempo o cuánto serían las ventas, ¿sí? Eh, acá se agrega otra persona. ¿Cuánto serían las ventas si, por ejemplo, hago 15 minutos de publicidad, digamos? Y yo no sé por qué no hice esa cantidad, ¿sí? Entonces, la recta de regresión lo que nos va a hacer es permitir estimar, ¿sí? En cierta forma, digamos, el estimar, digamos, qué va a pasar con esas variables, ¿sí? Ahora sí voy a volver a hacerlos visibles a todos. Fíjense acá, ¿sí? Yo tengo entonces los puntos azules, que son los puntos originales, ¿sí? Y tengo una recta. Esta recta yo la tracé de, no es la recta real, digamos, que tiene que ser, sino yo simplemente tracé una para usar como sostén, digamos, ¿sí? Entonces trazo esta recta y esta recta va a tener una característica particular, ¿sí?
va a ser una recta promedio entre estas diferencias, digamos, ¿sí? ¿Qué representan estas diferencias? Fíjense que si yo tomo la recta y trazo eh, la abscisa de cada uno de los puntos, ¿sí? Fíjense que para x1, digamos, el punto real, que sería A, y el aproximado, que es este punto acá que está sobre la recta, tiene la misma abscisa, digamos, ¿sí? Ahora, lo que cambia es la ordenada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si x1 vale 5, el real de x vale 5, el aproximado, el real de y, perdón, vale 5, el aproximado tiene un valor menor, ¿sí? Ahora, ¿sí? Cada uno de esos puntos va a tener esa diferencia, digamos, ¿sí? Salvo que sea una, digamos, que esas variables estén asociadas, digamos, de manera perfecta, digamos, que tengan una relación lineal perfecta. Ahí sí va a quedar todo sobre la misma regla. Ahora, en este caso, ¿sí? No es lineal perfecta, pero es positiva, digamos, ¿sí? Si nosotros vemos, conforme aumentan los valores de x, digamos, los valores de y aumentan también, ¿sí? O sea, hay cierta relación entre esos valores, ¿sí? Entonces les decía, ¿sí? Cada abscisa, que sería el valor de la variable x, ¿sí? Va a tener un valor que es el real, ¿sí? Que se obtiene a partir de una muestra, a partir de una encuesta, a partir de observaciones, digamos, y un valor aproximado que es el de la recta, ¿sí? Entonces, ¿sí? El valor de x es el mismo, difieren en el valor de y, ¿sí? Entonces, el error, ¿sí? Porque esta recta, como es aproximada, va a tener un error, digamos, ¿sí? Ese error en la aproximación va a estar dado por la diferencia entre las ordenadas, ¿sí? Yo llamé e sub 1, e sub 2, e sub 3, así hasta e sub n. Uy, acá se me... Quiero que se mueva esta, no el punto. Así hasta e sub n. Vamos a poner más abajo. ¿Sí? Acá puse e sub k porque no sé cómo poner n-1, ¿sí? O sea, el GeoGebra no me deja, porque toma como si fuera una resta, digamos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Estos errores, ¿sí? Yo lo que voy a buscar cuando quiero encontrar la recta de regresión es la recta que haga que estos errores sean mínimos, ¿sí? O sea, cometer el menor error posible, ¿sí? Ahora, como yo tengo una gran cantidad de errores, ¿sí? Lo que yo voy a tratar de hacer, digamos, es que la sumatoria de todos esos errores sea mínima, ¿sí? O sea, yo sumo todos los errores y voy a buscar que sea mínimo. ¿Cómo voy a hacer eso? Vale, volvemos acá. Eh, Ahí vamos a encontrar la recta de regresión, que a lo que vamos a llegar es a esto, ¿sí? Acá yo tengo toda la demostración. Yo creo que les había pasado esta unidad, pero no tenía esta parte, ¿sí? ¿No les pasé la unidad directamente? Ah, bueno, entonces me olvidé. Nos Eh, pasó sí la unidad, pero sin las demostraciones. claro, sí, o sea, esto es lo que le agregué, digamos, que no tenía, ¿sí? Que, bueno, a eso no habíamos llegado igual la semana pasada, entonces ahora le agrego y ahí les vuelvo a, o sea, ya está agregado, digamos, simplemente les guardo y le vuelvo a pasar. No Vale. sé si se ve bien o si quieren ya que lo guarde y lo envíe al grupo, entonces ya pueden seguirlo, ¿sí? Bien. Eh, Puede que haya, no le di formato ni nada, pero no importa. Es lo mismo que lo que tenían, solo que he agregado eso. Voy a guardarle entonces. Mm, unidad 2, unidad 2, unidad 2. Espero que no haya sido otro archivo, porque si no, borré el equivocado. Bien, voy a guardar acá nada más. Y, em, bien, bien. Voy a mirar en mi teléfono por ahí hay algún chat extraño.
por las dudas, porque van a ver mi WhatsApp. Parece que no. Así que, sí. Vamos a acá. Miedos. Bien. Ahí cuando cargue, ahí ya cargó y ya llegó. Como les decía, es lo mismo que el anterior, lo único que cambia es esta última parte que se agregó la demostración, digamos. Esa unidad, digamos, yo no la modifiqué prácticamente nada de la que les había pasado el año pasado. Entonces, eh, esto no estaba agregado porque lo hacíamos en clase. Ahora no tenemos aula, así que, bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Sí? Queremos encontrar la ecuación de esta recta. ¿Sí? Si es una recta, tiene ecuación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar esa ecuación? ¿Sí? Vamos a partir de los datos conocidos. ¿Cuáles son los datos conocidos? Los datos conocidos son estos. ¿Sí? Son cada uno de estos puntos. ¿Sí? Y a partir de ahí lo que puedo hacer es estimar, digamos, estos errores. ¿Sí? Fíjense. Entonces, lo que yo les había dicho, digamos, es que lo que queremos encontrar es la sumatoria de todos esos errores. ¿Sí? Es decir, la sumatoria de errores va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de los e sub i. ¿Sí? O sea, ahí va desde el primer error hasta el último. Sería la diferencia que hay entre la primer ordenada, digamos, real y la aproximada y la última, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Fíjense, ¿cómo voy a encontrar ese error? Es la diferencia entre la ordenada real y la ordenada aproximada. ¿Sí? Por eso reemplazo, en vez de escribir e sub i, escribo i sub i menos i sub i aproximado. ¿Sí? Si yo entonces ahí simplemente hice el reemplazo de e sub i por esta diferencia. ¿Sí? Ahora, en la unidad 1 nosotros vimos una particularidad, digamos, es que la sumatoria, ¿sí?, de los desvíos con respecto a la media me daba 0. O sea, si yo sumo, ¿sí?, las diferencias, digamos, entre cada valor de la variable y su promedio, eso me da 0. ¿Sí? Nosotros hicieron la demostración, en realidad, habían compartido en el grupo. ¿Sí? Entonces, para esto va a pasar lo mismo, porque esta recta es promedio. ¿Sí? O sea que cada punto de esta recta va a representar, ¿sí?, el valor promedio, digamos, para esa distribución. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo hago esta sumatoria, esto me va a dar 0. ¿Sí? Me va a dar 0. Porque los puntos están tanto sobre la recta como debajo de ella. ¿Sí? Y entonces eso va a hacer que nos dé 0. ¿Sí? Hay dos formas de saltear esto. ¿Sí? Utilizando un valor absoluto o utilizando un cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja del cuadrado? Que el cuadrado nos da el mínimo. ¿Sí? O sea, cuando yo hago al cuadrado, lo que voy a obtener después es un mínimo. Si hago el valor absoluto, obtengo sí un valor, pero no va a ser el mínimo. ¿Sí? No va a ser el mínimo. Fíjense lo que tengo acá. ¿Sí? Esto es lo que me queda. ¿Sí? Elevado al cuadrado entonces. ¿Sí? La suma de los errores cuadrados. Y lo único que voy a hacer es reemplazar. Fíjense que yo sé que esta recta, sí o sí, va a tener ecuación y aproximado, ¿sí?, igual va a ser ax más b, ¿sí?, donde a es la pendiente y b la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar a este valor, que es el y aproximado, por esta expresión. ¿Sí? Acá está en general, sí, pero recuerden que como nosotros estamos trabajando, digamos, datos bivariados, lo que nosotros vamos a tener son valores x sub i. No es que tengo x, sino x sub i. Lo mismo para i. ¿Sí? Acá no está con subíndice, pero se tiene que entender, digamos, que estamos haciendo referencia a cada uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces, al reemplazar, como acá está negativo,
¿sí? Toda esta expresión se hace negativa y obtenemos esto, ¿sí? Acá hay una característica, ¿sí? Que es este cuadrado. Esto es lo más importante, ¿sí? Digo, ¿por qué es lo más importante? Porque va a hacer que sea un mínimo, ¿sí? Fíjense que lo que me queda, si es una función cuadrática, digamos, ¿sí? Me queda una expresión que puede ser cóncava, cóncava o convexa, digamos, es decir, que va a tener un mínimo o va a tener un máximo, ¿sí? Va a tener un mínimo, ¿sí? Únicamente cuando las ramas, digamos, sean hacia arriba, ¿sí? ¿Cuándo son hacia arriba las ramas? Cuando el coeficiente del término cuadrático es positivo, ¿sí? Cuando el coeficiente del término cuadrático es positivo. Y fíjense lo que yo tengo acá, ¿sí? Está todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Está todo esto elevado al cuadrado, por lo tanto, el coeficiente del término cuadrático sí o sí va a ser positivo, ¿sí? Si está al cuadrado es siempre positivo, ¿sí? Eso quiere decir que lo que yo voy a encontrar sí o sí va a ser un mínimo, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de que sea un máximo u otro valor, ¿sí? Ahora, ¿cómo encuentro el mínimo? Para encontrar el mínimo lo que tengo que hacer es derivar e igualar a cero, ¿sí? Igualar y derivar a cero la expresión, ¿sí? Em, Acá surge un pequeño problema. ¿Por qué? Porque acá fíjense que tanto y sub i como x sub i ya son valores conocidos, digamos. Lo que acá va a ser variable en realidad es, o lo que yo quiero determinar, digamos, es a y es b, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo estoy frente a una expresión que tiene dos variables, ¿sí? O sea, tanto a como b son variables porque, digamos, la recta puede ser cualquier recta. Yo estoy buscando particularmente uno, ¿sí? Como a y b son variables, yo lo que voy a tener que hacer es una derivada parcial, ¿sí? Y ahí está el problema porque seguramente hay muchos que están cursando análisis y todavía no vieron que es una derivada parcial. Vamos a resumirlo no cómo es, sino cómo se calcula nomás, ¿sí? Porque cómo es, ustedes lo van a ver con la profe, no sé si con Griselda o con Alejandro, ese tema, ¿sí? ¿Cómo se calcula una derivada parcial? ¿Sí? Se considera a una variable como constante y la otra como variable, ¿sí? O sea, lo que hacemos es que una sea variable y la otra constante, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función, digamos, que en este caso tiene dos variables, yo voy a encontrar dos derivadas parciales. Una cuando a es variable y b constante, y la otra cuando b es variable y a es constante, ¿sí? Una característica que tienen las derivadas parciales, ¿sí? En este caso es que son iguales, ¿sí? Eh, no que son iguales, sino que tengo que obtener lo mismo, que me tiene que dar 0, ¿sí? Para obtener el mínimo, ¿sí? O sea, yo voy a derivar con respecto a A, voy a derivar con respecto a B, y eso tengo que igualar a 0, ¿sí? Porque me tienen que dar después el mínimo, que va a ser un valor para A y un valor para B, ¿sí? Bien. Vamos a hacer la primera derivada con respecto a A, ¿sí? Fíjense, yo lo que voy a tener que derivar es esto, ¿sí? Fíjense que es derivada de una función compuesta, ¿sí? Porque tengo una función polinómica, digamos, de grado 2 y una función lineal académica, ¿sí? Entonces, el exponente, ¿sí? Queda multiplicando, que eso es lo que está acá, ¿sí? Y va la función interior, digamos, y multiplicado eso por la derivada de la función interior, ¿sí? Esa función interior, que es y sub i menos a por x sub i menos b, recordemos que acá la variable es a, por lo tanto únicamente este término va a ser el variable, y sub i y b son constantes, por lo tanto la derivada de i sub i es 0, derivada de b es 0, y derivada de menos a x sub i va a ser menos x sub i, ¿sí? Recordemos que a es la variable. Entonces me quedaría así. 2 por la sumatoria. Acá fíjense que ya no puse los límites de la sumatoria solo por una cuestión de escritura, porque si no queda un poco
Fíjense que ahí tendría que escribir siempre va a ser de igual 1 hasta n. ¿Sí? Me quedaría esta expresión. ¿Sí? Y acá yo hice ya directamente varios pasos al mismo tiempo, digamos, pero les voy a comentar simplemente qué es lo que se hizo. ¿Sí? Fíjense, igualé a 0 para obtener el mínimo. ¿Sí? Acá, fíjense que lo único que hice fue dividir miembro a miembro por 2. ¿Sí? Acá se simplifica en este segundo miembro y en el primer miembro me queda 0 dividido 2, que me queda 0. ¿Sí? Y multiplico, o divido, es lo mismo, por menos 1. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esta x sub i quede positiva. ¿Sí? Acá el 0 sigue siendo 0, entonces no se altera. ¿Sí? Y ahí lo que hago es distribuyo el x sub i, ¿sí? Y además distribuyo la sumatoria para cada uno de los términos. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Cuando yo distribuyo el x sub i, acá me queda i sub i por x sub i, con la sumatoria que ya hice la distributiva de la sumatoria. ¿Sí? Acá a x sub i, ¿sí? El menos fuera de la sumatoria, y me quedaría a x sub i por x sub i. ¿Sí? Este término acá. Y el último que me queda b, ¿sí? Va a ser menos otra vez, ¿sí? Fuera de la sumatoria, me quedaría b por x sub i. ¿Sí? Bien, ahí, cuando voy de este paso a este, ¿sí? Es simplemente ordenar un poco. ¿Sí? Voy a escribir, digamos, ¿sí? Fíjense que si yo subo miembro a miembro este término y este término, me quedaría una expresión así, digamos. El i sub i, x sub i, la sumatoria de eso, me quedaría en un término, y en el otro término me quedarían estos dos. ¿Sí? Ahora, a, ¿sí? Extraigo fuera de la sumatoria. ¿Por qué extraigo fuera la sumatoria? Porque en la sumatoria no está variando. Fíjense que la sumatoria es de igual 1 hasta n. Uy, ya fue. 30. Y A no tiene subíndice, quiere decir que va a ser siempre A. Por lo tanto, lo extraigo fuera de la sumatoria. ¿Sí? X sub i por x sub i es x sub i al cuadrado. ¿Sí? Hago lo mismo en este término con B. ¿Sí? Lo extraigo fuera de la sumatoria. ¿Sí? Esto que obtuve acá voy a llamar 1. ¿Sí? Llego hasta ahí y ahí me quedo. ¿Sí? No tengo nada más para hacer ahí. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, ¿sí? Es derivar ahora, pero con respecto a B. ¿Sí? O sea, ahora mi derivada parcial va a ser con respecto a B. Voy a ir otra vez a la ecuación original, digamos. ¿Sí? Fíjense que si yo derivo con respecto a B, otra vez una función compuesta, digamos, que tengo una cuadrática y una lineal, ¿sí? Va a ser el exponente, multiplica, ¿sí? A la función interior, digamos, ¿sí? Es decir, va a dar 2 por la sumatoria de todo esto, ¿sí? Por la derivada de la función interior, digamos. En este caso, si yo derivo con respecto a b, lo único que va a pasar es que me va a quedar, como estos dos términos son constantes, me quedan 0. Y la derivada de menos b es menos 1. ¿Sí? Esto es como si fuera b elevado a la 1, le resto 1 al exponente, me quedaría menos 1. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Acá. Lo único que yo cuando derivé acá lo que hice fue ponerle menos 2 ya, entonces ese menos para no escribirle por menos 1, ya me queda el menos 2. ¿Sí? Hacemos el mismo procedimiento, igualamos a 0. ¿Sí? Las dos derivadas tenemos que igualar a 0 porque queremos encontrar un mínimo, ¿sí? Que nos va a dar un valor de A y un valor de B. ¿Sí? Cuando yo igualo a 0, este acá es más sencillo, digamos, porque divido miembro a miembro por menos 2, ¿sí? Me queda 0. Y ahí separo, digamos, esta sumatoria. Es decir, va a ser la sumatoria de i sub i menos la sumatoria de ax menos la sumatoria de b. ¿Sí? Y acá hay una característica importante. ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo que hice acá arriba. ¿Sí? Reordeno para que me quede el que tiene i, digamos, en el primer miembro de la igualdad. ¿Sí? A dijimos que es constante para la sumatoria, por lo tanto, lo extraigo afuera. Y acá fíjense que tengo la sumatoria de B.
o sea, sería sumar desde i igual 1 hasta n, b. Sería b más b más b más b, así, n veces b. Por lo tanto, esta sumatoria me queda nb. ¿Sí? Bien. A esto vamos a llamar 2. ¿Sí? Y ahí fíjense lo que yo tengo. ¿Dónde está 1? Acá está 1 y acá está 2. ¿Sí? Lo que yo encontré, ¿sí?, son dos ecuaciones lineales que tienen dos incógnitas, que son A y que son B. ¿Por qué? Porque tanto X sub I como Y sub I son los valores reales de mi distribución, o sea, son los valores, las coordenadas de cada uno de esos puntos de la nube de puntos o del diagrama de dispersión. ¿Sí? Lo que yo obtengo acá entonces son dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Sí? Que ambos tienen A y ambos tienen B. Entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar el valor de A y el valor de B que satisfaga a ambos o a ambas ecuaciones lineales. ¿Qué quiere decir? Que tengo que armar un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones, resolverlo y una vez que resuelvo voy a encontrar un valor para A y un valor para B. Ese valor de A y de B son respectivamente, ¿dónde quedó? Ahí ya no sé dónde. En algún lugar, acá. Son respectivamente la pendiente y la ordenada del origen de la recta de regresión. ¿Sí? Son respectivamente eso. ¿Sí? Bueno, acá está todo. Y básicamente es eso. ¿Sí? Vamos a acá antes de esto, fíjense esto. Es otra forma de encontrar B. ¿Sí? Fíjense que B es igual a el promedio de I menos A por el promedio de X. ¿Sí? Y A es la covarianza dividido, ¿sí?, la varianza de X. ¿Sí? Entonces, si ustedes encuentran estos dos valores, van a encontrar el valor de A, el promedio de Y y el promedio de X se puede encontrar de la tabla, y teniendo A de la expresión siguiente, digamos, pueden encontrar B. Es decir, no hace falta resolver todo el sistema, sino hacer simplemente esto. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a usar el mismo ejemplo que habíamos hecho, el de la gaseosa. Yo voy a abrir un archivo de Excel. Voy a copiar los valores porque ya no los tengo. 10, 28, 12, 31, 30, 19, 20. Y 55. Bien. Entonces, vamos a hacerlo utilizando ¿dónde está para acá? Utilizando el sistema de ecuación. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer utilizando el sistema de ecuaciones? Porque Excel me va a calcular todo, entonces es mucho más sencillo, digamos. ¿Sí? Fíjense que para el sistema de ecuaciones yo necesito, ¿sí?, para el primero, ¿sí?, acá está escrito al revés nada más, pero vamos a usar el último que obtuvimos hoy. En primer lugar necesito, ¿sí?, la primera ecuación va a estar dada por la sumatoria de los productos, ¿sí?, entre variables. Entonces, voy al Excel y acá lo que voy a hacer es X
por i, ¿sí? Es decir, va a ser el 10 por el 21, ¿sí? Acá simplemente extiendo todo esto y ahí tengo todo, ¿sí? Ahora, la sumatoria de todo esto es 10.970, ¿sí? Yo voy a escribir, voy a ir escribiendo acá, 10.970 igual, creo que no me va, porque va a querer armar la ecuación. Bueno, vamos a seguir escribiendo, ¿sí? Acá tengo a por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, ¿sí? Entonces, necesito los x sub i, dije los x al cuadrado, ¿sí? Es decir, 10 por 10, ¿sí? Tengo todo eso, ¿sí? Lo que yo necesito es la sumatoria de eso, ¿sí? Que sería 4.733. Y finalmente, necesito la sumatoria de los x sub i, ¿sí? Que eso sería acá, la sumatoria de los x sub i, que sería 207. Entonces ya tengo la primera ecuación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer para encontrar la solución de manera rápida es, voy a guardar esto porque no, creo que no lo guardé. Esto sería, bueno, voy a quedar con las geometrías, pero no importa. Bien, y ahí voy a abrir un archivo nuevo. Y ahora sí, necesito esto. Bien, entonces dijimos que la primera ecuación va a ser, ¿sí? La primera ecuación va a ser la sumatoria de los